país privilegiado, con la naturaleza como aliada. Dionisio. Con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón. Muy buenas noches, hoy la visita se viste de gala. Tenemos al señor Emilio Izquierdo con una organización que quizás muchas personas en Cuba y en el mundo ya se han olvidado de ella, no la recuerdan o no saben, y aquí estamos para recordarla porque Emilio no solamente es el presidente de la secretario de Relaciones Públicas de la UMAT, también es una víctima de lo que es la UMAT. La UMAT suena a esas palabrita corta, ¿no? Pero realmente son unidades militares de ayuda a la producción. Y suena casi romántico. Pero dentro de esa hay una triste historia. Y queremos que Emilio nos hable qué fue la UMAT, cómo empezó la UMAT, por qué hicieron la UMAT. Adelante, bueno, Emilio. Después de tantas investigaciones, y le agradezco a ustedes concederme mi presencia aquí y poderle hablar al pueblo de Cuba, porque la ambición más grande de nosotros es que Cuba sea libre y que todos los hombres en Cuba vivan en plena libertad y democracia. Ese es nuestro objetivo final, más grande que la UMAP y que la Casa del Preso y que todas las organizaciones del exilio que existen, que son gloriosas y honrosas. La UMAP, en el año 1963, Castro escribe la ley de servicio militar obligatorio y se ve ante una encrucijada. Hay hombres, hijos de presos políticos, religiosos, personas que no aceptan el comunismo. Y él tenía, al haber destruido a base de fusilamiento y crímenes al Ejército Nacional de Cuba, al haber aplicado el terrorismo de Estado, al haber mudado, desalojado del Escambray y de las cordilleras de los Zócanos, todo esto está en el mismo momento que se produce la recogida hacia la UMAP. La UMAP es aterrorizar a todos los jóvenes, que él no confía en ellos, de hecho, como en mí nunca confió, porque yo no iba a ser infiel contra los valores de la democracia. Seguro. Yo era un católico activo, trabajaba en la iglesia y él tenía que sacarme de circulación, como decimos nosotros los cubanos. Entonces yo creo que fue una necesidad de cazar como criminales convictos a más de 25,000 jóvenes. Eso fue algo que nunca ha sucedido en la historia de este hemisferio, ni incluso cuando el exterminio de los indios. Nunca se hizo una cosa tan técnica y un terrorismo de Estado tan sofisticado como los campos de concentración de Luma. Más de 25,000 fueron cazados en trenes, ómnibus y todo. Casi se paralizó el transporte público de La Habana. Y es muy bueno que se conozca que esta pandilla que está en el poder en Cuba fueron terroristas antes del poder y siguieron siendo terroristas. En el año 65 dieron este zarpazo contra la juventud. Que realmente eran personas que no estaban en ningún grupo contrario al gobierno, no eran personas abiertamente opositores. La mayoría éramos jóvenes que no... ¿De qué edad estamos hablando? Había menores de edad, pero la mayoría estaban entre los 15, 16, 17, 18, 20, 21 años. Jóvenes, y casi todos eran jóvenes muy sanos, practicantes activos de la religión. Había gente con conducta impropia, lo que ellos decían conducta impropia. Llevaron a gente delincuentes, homosexuales. Ya también había un grupo que estaban por corrupción, funcionarios del gobierno, ya le empezaba a ver la corrupción administrativa. No. Bueno, entonces ese ente diabólico para aterrorizar a los otros jóvenes que logró su objetivo. Si tú eras joven y estabas en las calles, no estabas definido, tu padre no estaba como el mío en la prisión política, o no tenías los hijos de los ex militares del Ejército Nacional, que él le decía el ejército de Batista. O sea, habían militares que no compartían la idea política de Batista, claro, pero existía un ejército nacional, sea como sea. Entonces todos estos jóvenes, nosotros fuimos ahí, porque yo les justifico su maniobra para poder tener el poder absoluto y aterrorizar a los demás jóvenes y crear un ejército comunista. No, claro. Tenía que decir, estos son los granos que yo considero podridos, y sacarlo del saco de frijoles. Y allí realmente en esos campamentos eran realmente comunidades de trabajo o realmente de unidades militares. No, eso era lo que escribió Dante.
y lo que pasó Martí. Quisieron darnos clases de adoctrinamiento. Por ahí hubo de todo. Ahí hubo fusilamiento, golpiza, enterrar gente en la tierra para que las hormigas se lo comieran ahí vivo. Y cuando ya estaba ya deteriorado, yo mismo tuve una infección en los riñones. Yo pensaba que cuando salí de esos campos de concentración no iba a poder tener hijos, te lo juro. En el hospital de Cunagua, como 12 o 13, nos llevaron en un camión a punto de la muerte, tú sabes, sin conocimiento apenas. O sea, estos jóvenes que estaban allí en esos campos de trabajo forzado, ellos realmente no era una vida militar, sino la disciplina era más que militar. La disciplina era militar y la represión era de un horrible encarcelamiento para un criminal contra el Estado. Ahí, claro, nosotros éramos criminales. Ante los ojos del Estado. No aceptamos que decir, tú eres mi máximo líder, Fidel es el padre de la revolución, Fidel es el dueño de Cuba, de la historia. Los años estos de UMAT, esas personas cuando, vamos a adelantarnos un poco, cuando salían que cumplían el tiempo, ¿qué tiempo tenían que estar ahí? No. Una de las cosas principales de la UMAT era una tortura psicológica. Yo entré a la UMAT y cumplí 2 años y medio de horror, pero yo nunca sabía si me iba a poder ir allí, porque eso es una forma psicológica. Entonces claro, los tipos nos decían, ustedes son enemigos de la revolución, ustedes no aceptan que Castro es su padre, es el Dios, es el que lo cambia todo, es el que va a traer el cono de la riqueza a esta nación, y como ustedes son enemigos de esta idea que es tan grandiosa y tan buena, y como está en contra del beneficio, de la bondad, de la salud, de la educación, y toda esta verborrea asquerosa comunista, entonces como tú eras todo esto, tú sabes, en contra de él, tú eras el que te ibas a podrir. Claro. La palabra de los... Yo me recuerdo la primera vez que me metieron en un hueco. Tú podías trabajar 10 o 12, 14 horas hasta que el sol cayera. Si tú desobedecías o decías una palabra, y ni hablar de una palabra en contra de la revolución. Entonces ellos, una de las cosas, aparte de golpiza y todo lo que se le puede hacer a un preso inimaginable, el lema de la UMAP, de nosotros es, donde nunca hubo un gesto humano. Ellos te decían continuamente, aquí te vas a podrir. Dile a Dios, porque eran problemas también religiosos. Si tú crees en Dios, Fidel Castro te tiene aquí hasta que tú entiendas el plan de nosotros. Y si tú crees que Dios existe, dile a Dios que venga de donde venga y que te quite esas botas asquerosas, esos callos que tú tienes en las manos y que te quite la represión de nosotros de arriba. Y tú vas a salir de aquí cuando tú te hayas rehabilitado. Entonces nunca supimos. Pero por cuestiones de denuncias internacionales y de algunas revistas de la misma izquierda, hay que decir la realidad, que eran los únicos que entraban. Descubrieron campamentos y vieron la brutalidad y hubo una denuncia en Europa. Y ahí él empezó a cambiar la UMAP, cambiar un poco los alambres de púa, los bajó como 3 pelos. Otra cosa, cuando ustedes iban saliendo de allí, ¿cómo se reinsertaban ustedes a la sociedad nuevamente? ¿Cómo eran tratados? Nosotros fuimos tratados igual que han sido tratados todos los presos políticos. Una vez contrario al régimen, ya tú no eres más persona. El estar preso, yo tenía miedo, pero lo sobrepasaba. Como dicen la gente que ha estado en las situaciones como yo. Hay que tener miedo. El miedo es todo el mundo lo tiene. Es un reflejo que tiene el cuerpo, tú sabes, porque tú le tienes miedo a acercarte a la candela porque te quema, frío. Le puedo dar las gracias por los esfuerzos que hacen hombres así cubanos a que se sepa la verdad y para desenmascarar a esos criminales. Ok, queridos amigos, queremos invitarlo para, como ustedes ven, hoy la visita cambió de actitud, hoy estamos trayendo más bien testimonio de alguien que estuvo en una cárcel que el gobierno comunista de Cuba nunca quiso declarar como cárcel. Ellos no estaban presos, ellos estaban sencillamente cumpliendo una actividad que el gobierno le pedía porque era la ley de servicio militar obligatorio. En la próxima visita vamos a continuar con esta entrevista con el señor Emilio Izquierdo. Hasta la próxima, queridos amigos.